Expresión libre, donde cada voz encuentra su eco. Amigos, buenas tardes, saludos y bendiciones para todos. Feliz año, como es mi costumbre decirlo todos los días del mundo. Hoy estamos en un lugar para nosotros de gran envergadura. Uno de los centros cardiovasculares en la región zuliana más importantes acá en el estado, el Centro Cardiovascular del Zulia. Estamos en las instalaciones de una nueva sede que tiene un par de meses, 3 meses, que comenzó sus actividades en la calle 171, 171, Boulevard La Coromoto, a escasos metros de la alcaldía del municipio de San Francisco, en el estado Zulia. El Centro Cardiovascular del Zulia se ha caracterizado a lo largo de los años de sus inicios por ser un centro clínico dedicado, aunque todas las especialidades están presentes en él. El tema del corazón fue el epicentro, el inicio de este Centro Cardiovascular del Zulia. Y tenemos con nosotros hoy como invitado especial a un querido amigo, una persona, un paisano mío trujillano, con muchos años, al igual que este servidor de ustedes acá en el Zulia, el doctor Edwin Betancourt, a quien le doy la bienvenida y las gracias por permitirnos estar en su casa, hermano. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, gracias a ti, Gerardo. Gracias por siempre la deferencia de buscar el apoyo de esta humilde, como te digo, institución, que podamos ser un farito de luz, ¿ok? Sí. En la información a lo que respecta a la enfermedades cardiovasculares. Sí. Saludos a tu audiencia y bueno, estamos acá. Ok, bueno, mira, el tema que quiero yo tocar hoy, porque es un tema que siempre está presente, es la hipertensión arterial. Lo llaman el asesino silencioso, porque rara vez presenta síntomas, rara vez presenta sintomatología. Es totalmente silencioso, pero genera unos golpes en la salud que incluso son mortales en muchos casos. La primera pregunta que tenemos, desde una perspectiva clínica, usted como médico, como experto en la materia cardiovascular, en la materia del corazón, ¿cuáles son las primeras consecuencias irreversibles que sufre un paciente que ignora que tiene hipertensión arterial? Mira, Gerardo, como lo acabas de decir, la hipertensión arterial se ha convertido en un problema de salud pública por su incidencia, por la cantidad de pacientes que la padecen y que por ser en su mayoría de las partes asintomáticos, pues no busca ayuda, ¿ok? Entonces, estos pacientes que pueden cursar en ocasiones con años de evolución de la patología, desarrollan diferentes alteraciones en los órganos más sensibles o en lo que nosotros llamamos órganos blancos. Por un lado, el corazón, por el otro lado, el cerebro, el riñón y también las arterias periféricas. Entonces, ¿Qué son las arterias periféricas? Bueno, las arterias periféricas lo podemos establecer. Hay un territorio, básicamente, que es el cerebro vascular, que son las carótidas. Okay. Y en los miembros inferiores, pues tenemos lo que corresponde a pierna. Pero también se puede involucrar la arteria central, que son la aorta y las arterias renales o de las vísceras principales. Entonces, si vamos a describir cuáles serían esas alteraciones a nivel del corazón, la principal, hay dos. El crecimiento o la hipertrofia ventricular izquierda y la enfermedad coronaria obstructiva, que es la consecuencia de haber sufrido esta hipertensión que no fue controlada y que a la final desemboca como vía final en un infarto al miocardio. ¿Cuáles son esos eventos agudos más graves que se pueden presentar? Los eventos agudos
establecemos lo que corresponden al corazón, como son el infarto, ¿okay? Infarto al miocardio, angina inestable. Con respecto al territorio cerebrovascular, los accidentes isquémicos transitorios, los accidentes hemorrágicos y los accidentes isquémicos como tal. Entonces, porque un paciente con una crisis hipertensiva te puede hacer una hemorragia cerebral, pero también te puede hacer una isquemia aguda. Entonces, ambos espectros de la enfermedad pueden ser desembocados con la crisis hipertensiva. Adicionalmente, el territorio ocular puede verse afectado de forma abrupta, y así como tenemos un aspecto que es la encefalopatía hipertensiva. Por supuesto, paciente con una crisis hipertensiva desarrolla unas alteraciones a nivel del cerebro, porque el cerebro se defiende. O sea, él regula su flujo sanguíneo, y al regularlo al extremo en un lado y por el otro lado esa tensión arterial tan elevada, pues al final termina regulando más de lo que debe. Entonces ocurre un proceso de inflamación aguda que llamamos encefalopatía hipertensiva. En cuanto al porcentaje de pacientes que le pueden llegar a un cardiólogo, no vamos a hablar de Edwin Betancourt, sino las cifras que ustedes manejan, aproximadamente ¿qué porcentaje de la población sufre de hipertensión arterial? Mira, hay una bien importante con respecto a hipertensión como motivo de consulta. El principal motivo de consulta a nivel de cardiología es hipertensión arterial. Bien sea porque el paciente sintió algo y lo llevó a tomarse la atención, o bien porque en un chequeo regular no hay signos patognomónicos, no hay signos específicos. ¿Y qué hacen ir al paciente a la consulta? ¿Qué hacen ir a la paciente? Entonces, hay un espectro amplio que puede ser mareos, puede ser dificultad para respirar. Dolor de cabeza, por ejemplo. Dolor de cabeza, ¿ok? Entonces, en ocasiones, o en la mayoría de los casos, algún síntoma que hace que el paciente no se sienta del todo normal, lo lleva a la consulta y se consigue entonces que las cifras tensionales están elevadas. Tenemos un problema serio en el sentido de la hipertensión, porque la gran mayoría de los pacientes, la primera fase es de negación. O sea, se hace el diagnóstico, porque lo bueno, si se quiere, de la hipertensión arterial es que no necesita gran aparataje para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, sino que sencillamente con un tensiómetro, incluso el mismo paciente, si tiene un tensiómetro en la casa, puede automedirse, y teniendo ya las cifras de referencia, que son 140-90 para hablar de hipertensión arterial, 140 como sistólica y 90 como diastólica, entonces ya puede al menos sospechar de la enfermedad, ¿no? ¿Y por qué la niegan, doctor? ¿Por qué considera usted que el paciente se niega, incluso en vez de pedir ayuda a su familia o de buscar la ayuda del cardiólogo? ¿Por qué? Gerardo, porque no es fácil para el individuo regular aceptar que tiene una enfermedad que primero es crónica. Porque es crónica, ¿no? La hipertensión no se cura, ¿ok? Se controla con un buen seguimiento, se puede controlar, pero no se cura. Al no curarse, obviamente te ciñe a un tratamiento crónico, a largo plazo. Y también incluso de por vida. De por vida. Y también pensar el hecho de la presencia de posibles consecuencias. Entonces, el cerebro humano lo primero que hace es negarse o justificar. No, estoy así por esto, estoy así por aquello, porque vengo llegando a la calle, porque ¿ok? Entonces, lo primero es la negación. Pero la hipertensión arterial es
un signo muy frecuente que vemos en nuestra consulta. En la consulta regular, en mi experiencia, cerca del 7%, de 7 de cada paciente consulta por hipertensión arterial. Cuando vemos ya estadísticas generales, entonces estamos hablando a nivel de Venezuela, a nivel mundial, que se acerca a un 30%. 30% de la población mundial sufre hipertensión arterial. Conozca, sepa o no sepa. ¿Ok? La expectativa de esos pacientes y la calidad de vida, ¿cómo les queda? ¿Cómo lo ven ustedes como expertos, como consultos, pues, como profesionales en el área? La expectativa de estos pacientes se ve mermada, la expectativa de vida, si la enfermedad no es diagnosticada y tratada. Como te acabo de decir, 30% de estos pacientes a nivel mundial se padece hipertensión. De ese 30%, apenas el 44% conoce su enfermedad. Y de los que conocen la enfermedad, 1 de cada 5 está adecuadamente controlado. 1 de cada 5. Que 4 no. Estamos hablando que 4 no. Pueden tener medicamentos, pero cuando yo digo adecuadamente controlado es porque cuando hablamos de hipertensión tenemos que seguir objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos? Menos de 130 sistólica, menos de 80 diastólica. Entonces, si tú no alcanzas esos objetivos, aunque tengas tratamiento, el riesgo sigue elevado. El riesgo lo establece la cifra tensional. A medida que más alta sea la cifra tensional, mayor riesgo tienes. Obviamente, un paciente que tenga 200 y tú la logras bajar a 150, va a tener más riesgo, pero sigue en riesgo. Entonces, estos pacientes pueden desarrollar insuficiencia cardíaca a la larga, que es la pregunta que me hiciste. ¿Qué puede pasar? Desarrollo de hipertensión, de insuficiencia cardíaca, desarrollo de enfermedad renal crónica, desarrollo de ateromatosis arterial, bien sea central, coronaria, o bien sea periférica en miembros inferiores, pudentes, etc. Incluso, y por supuesto, los accidentes cerebrovasculares. Ok, Un espectro amplio. Todos los pacientes que somos hipertensos, pues yo soy parte de ese grupo, y usted me tiene muy controlado porque me la tomé antes de venir para acá y estaba en 17. Está en el objetivo. 17 en el objetivo. Está en el objetivo. Correcto. Eso es lo que se busca. Pero yo voy a contar más adelante cómo me di cuenta por qué era hipertenso, teniendo tan solo 29 años, empezando 75 kilos, porque era delgado, pero no... Bueno, eso me lo explicará usted como médico. Pero ir más allá porque tenemos que ir a cumplir compromisos comerciales. Todos los hipertensos somos cardiópatas. Con la nueva definición de insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca tiene 4 estadios. Por supuesto, el tercer y cuarto estadio ya es cuando el individuo tiene síntomas. Pero nada más el hecho del paciente inicialmente ser hipertenso lo ubica en el primer estadio de insuficiencia cardíaca. Entonces ya te pone un espectro de hacia dónde va a ir el paciente y creo que allí respondo tu pregunta. Por supuesto. ¿Ok? Entonces, nada más ser hipertenso te coloca en estadio 1 de insuficiencia cardíaca. No tienes síntomas, pero tienes la condición. Entonces, Excelente. que a la larga va a desembocar en eso. Por supuesto. Bueno, amigos, estamos conversando con el doctor Edwin Betancourt, programa especial que estamos haciendo desde el Centro Cardiovascular del Zulia, en su sede de la urbanización La Coromoto, en la calle 171, donde, por supuesto, usted no solo encuentra el cardiólogo, el doctor Betancourt y otro grupo de cardiólogos de su equipo, también todas las especialidades médicas, además de que tienen laboratorio, además de que cuenta con nutricionistas, con psicólogos, con odontólogos, es decir, una clínica con todo para que usted no tenga que ir a ningún lugar, sino al Centro Cardiovascular del Zulia. Recuerde,
en su dirección de siempre, en Sierra Maestra, en la 15 con la 18, allí mismo, a una cuadrita, media cuadra, 50 metros del semáforo y de la urbanización La Coromoto, a escasos metros de la alcaldía de San Francisco en la calle 171 o el Boulevard de La Coromoto, como lo conocemos por referencia. Vamos a cumplir, pues, amigos, compromisos comerciales y ya regresamos con más de este programa especial, hablando con el doctor Edwin Betancourt sobre la hipertensión arterial. Ya regresamos. Expresión libre, donde cada voz encuentra su eco. Amigos, continuamos en este programa especial directamente del Centro Cardiovascular del Zulia, una de sus sedes, la que está ubicada en la urbanización La Coromoto, en la calle 171, muy cerca de la alcaldía de San Francisco, donde usted puede venir con toda la confianza a hacerse un chequeo general, a hacerse exámenes de sangre de laboratorio, a consultar con cualquiera de nuestros especialistas, porque tenemos todos los servicios médicos que se requieren de cualquier centro de salud de la región. En el Centro Cardiovascular de Zulia los encuentra todos. Y estamos conversando con el doctor Edwin Betancourt, que es el director, fundador del Centro Cardiovascular de Zulia, cardiólogo. Él es, además de cardiólogo, es intervencionista, ¿no? Intervencionista, sí, sí. Sí, porque a mí me puso 2 estén ya, porque yo ando muy golpeado el corazón, pero lo mío es la porque hay veces mata a uno. ¿Yo? Sí, definitivamente. Bueno, mire, seguimos con este extraordinario programa. Estamos hablando del asesino silencioso, la hipertensión arterial. Es asombroso la cantidad de personas en el mundo, y Venezuela es parte del mismo, que sufrimos de este mal. Fíjense usted, doctor, que yo me entero de mi problema de hipertensión arterial a los 29 años. Yo andaba con un personaje que todavía está vivo, con quien grabé un programa hace unos días llamado Gustavo Enrique Vecino. Okay. Y como yo estuve casado con una médico, fuimos al colegio de médicos a sacarnos la carta médica. Gustavo y yo. Y Gustavo siempre ha sido gordo. Y cuando a Gustavo le toma la atención 12-8, 12-8, 12-8, se la tomaron 3 veces. Como un carajito. Como un carajito. Sí. Pero este personaje que pesaba 75 kilos, 29 años, le toma la atención 180, 100, por recordar, no recuerdo exactamente. El doctor me pregunta, ¿usted es hipertenso? Yo le digo, que yo sepa no. Que yo sepa no. Pero usted es hipertenso, visite un cardiólogo. Y me tocó visitar un cardiólogo, no recuerdo quién en aquel momento. Estoy hablando de hace 37 años. Casi 38 años. Usted se puede imaginar que desde ese momento para acá, yo he estado en tratamiento hipertensivo y con usted me ha ido de maravilla, porque como le dije, gracias, me he tomado la atención en las últimas 2 semanas, 11-7, 11-7, 11-7. Sí, tiene que ver mucho el paciente. Cuando el paciente es educado y tiene la adherencia adecuada, se consiguen los objetivos. Gracias a Dios que a mí, por lo menos conmigo lo ha conseguido, porque he sido buen paciente, ¿no? Así es. Pero fíjese usted, además de la rutina de los fármacos en el manejo de la hipertensión, no, esta no es la pregunta. La pregunta es esta. Es frecuente escuchar a pacientes que dicen, yo estoy bien, yo voy a dejar todo, y porque se sienten bien o porque le temen de pronto los efectos secundarios de los medicamentos. La pregunta es, ¿por qué el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial no debe interrumpirse jamás sin una supervisión médica? En realidad, como dijimos al comienzo, el objetivo es muy importante. El objetivo se puede lograr por 2 vías. Una, la vía farmacológica, y también, que es el 50%, y el otro 50% es la vía no farmacológica. Cuando hablo de vía no farmacológica, son los cambios del estilo de vida de ese paciente. Si es sedentario, que haga actividad física; si está obeso, que rebaje; si fuma, que deje de fumar. Y
controlar esos factores de riesgo. El 50% del farmacológico, pues obviamente como lo dijimos, es continuo, el tratamiento es crónico, ¿ok? Y depende de lo que nosotros llamamos adherencia. El éxito del tratamiento depende que el paciente se tome todos los días su fármaco, porque existe lo que se llama la concentración plasmática del fármaco en sangre. Cuando esta concentración plasmática sube y baja, pues el efecto no es completo. Cuando el paciente tiene una adherencia adecuada, que se toma todos los días su fármaco, tiene esos niveles sanguíneos del medicamento, entonces a tope o su efecto máximo, y así es que se logra el control. A veces con un número importante de pacientes podemos ver que un solo medicamento no es suficiente y que tenemos que hacer combinación de diferentes medicamentos, ¿ok? Que con diferentes mecanismos de acción para lograr el objetivo. Entonces, allí, mientras más medicamentos, entonces el poder de la adherencia surge como la clave para lograr el objetivo. Si tú suspendes el medicamento una vez establecido, corres el riesgo de hacer un rebote. O sea, la tensión arterial que estaba controlada, pues puede sufrir entonces una crisis hipertensiva, y en esa crisis hipertensiva puede conllevar a la complicación que tanto tememos, que sea el infarto, sea el accidente cerebrovascular, etc. Ok, pero además de la rutina de los fármacos, que es una rutina, que hay que hacer una rutina de vida con los mismos, los cambios en la alimentación son profundamente importantes. Absolutamente. Hay un tema que al ser humano lo está matando, el estrés. ¿Tiene que ver el estrés con este tema de la hipertensión arterial? Completamente. El estrés que se vive a diario conlleva a una descarga continua de cortisol, ¿ok? A través de la médula suprarrenal. Y ese cortisol eleva las catecolaminas, llámese adrenalina, noradrenalina, y esto aumenta frecuencia cardíaca, aumenta la vasoconstricción periférica y conlleva a hipertensión. Entonces, todo paciente ansioso o estresado tiene un componente importante en su enfermedad, y que también debemos estar orientados a tratar. Cuando te dije medidas no farmacológicas, muchas veces incluye en ciertos pacientes la visita a un psicólogo que le ayude a mejorar, a manejar su estrés, ¿ok? Incluso ciertas actividades que se realizan que te permiten eso, relajar, bajar el nivel de cortisol y por ende ayudar a ese control de hipertensión arterial. Correcto. Y la alimentación, doctor, es un elemento fundamental en el control de la hipertensión. ¿Cómo debe el paciente dejarse ayudar con el tema alimenticio? Porque sobre todo en el zuliano es algo profundamente difícil. Sí. Porque aquí tenemos un desorden en la alimentación terrible, sobre todo con la comida chatarra. Es un contar desde dos vías. Uno, lo que es el exceso de grasas y carbohidratos, y el otro, el exceso de sal. El exceso de grasa y carbohidratos te va a llevar a obesidad, ¿ok? Como tal. Y la obesidad te agrava la hipertensión. Por el otro lado, la sal solamente, el exceso de sodio, te hace también elevar la presión arterial y que esa presión arterial sea más difícil de controlar. Entonces, cuando nosotros hablamos de cambios a nivel alimentario, tenemos que enfocar ambas vías. Primero, bajar la sal por un lado, pero también tener una dieta más saludable, una dieta que conlleve a disminuir los carbohidratos, a disminuir las grasas saturadas, a aumentar alimentos como los frutos secos, los vegetales, las frutas, o sea, balancear esa alimentación
de manera que te permita mantener un peso, si lo tienes, un peso adecuado, o en tal caso, si tienes obesidad, disminuir el peso. Es así como te estoy diciendo, las referencias a especialidades como la psicología, el nutricionista es un pilar para conseguir los objetivos de tensión arterial. Paciente que baja de peso consigue mejor o llega a su meta más rápido. Cada 10 kilos de peso que usted baje, si usted tiene sobrepeso o tiene obesidad, es equivalente a tomarse un fármaco. O sea, así te lo estoy diciendo de forma expresa. 10 kilos equivalen a eliminar de la terapia farmacológica un medicamento. Ok. Otro de los temas que usted tocó con las preguntas anteriores tiene que ver con el sedentarismo. Es decir, esos pacientes hipertensos que no mueven un pie, no le piden permiso al pie izquierdo para mover el pie derecho, por decirlo de alguna manera. La gente debe llegar a una rutina de ejercicio constante. ¿Qué tipo de ejercicio pueden que quizás no dificulten tanto ni en el factor tiempo ni en el factor de rutina fuerte, por decirlo de alguna manera? El tratamiento del sedentarismo con el aumento de la actividad física forma parte fundamental del tratamiento de la hipertensión. Primero, porque te va a ayudar a perder peso, y segundo, porque te va a ayudar a activar ese sistema cardiovascular. En la medida que nosotros hacemos actividad física, liberamos una sustancia que es vasodilatadora, o sea, hace lo contrario que lo que hace la hipertensión. Vasodilata, disminuye tensión arterial, que es el óxido nítrico. Entonces, ¿de que la rutina debe implementarse? Sí, debe implementarse. ¿Qué cantidad? Mínimo 150 minutos a la semana, mínimo. ¿Ok? Estoy hablando de 30 minutos al día. ¿Qué tipo de actividad? Actualmente están aprobadas ambas. O sea, hace unos años se abogaba más por ejercicios aeróbicos y abandonar o dejar los de fuerza. Hoy se sabe que tanto el aeróbico como los de fuerza aportan beneficios en el tratamiento de la hipertensión arterial. Lo ideal, mezclarlo y darle un cierto peso o la mayoría del peso al aeróbico, pero nunca debe faltar el ejercicio de esfuerzo o de peso. Bien, muy bien, amigos. Tenemos que ir a cumplir otro compromiso comercial y venimos con el último segmento del programa. Estamos conversando con el doctor Edwin Betancourt, cardiólogo, director fundador del Centro Cardiovascular del Zulia, acá en el municipio San Francisco del estado Zulia, donde usted puede venir, donde usted puede, todas las especialidades las tenemos acá para ustedes. Cardiología, urología, traumatología, ginecología, neumonología. Todas las especialidades que usted requiera para su consulta, aquí están los mejores especialistas. Pero también tenemos exámenes de laboratorio, las pruebas de esfuerzo, en el caso de las personas que quieran o que requieran de este tipo de exámenes especiales. Tenemos el Holter, el MAPA, absolutamente todos los equipos, porque estamos actualizados. Somos una clínica con tecnología de punta. Recuerde este nombre: en San Francisco, en Sierra Maestra, 15 con 18, y en La Coromoto, calle 171, Boulevard La Coromoto, a pocos metros de la alcaldía de Maracaibo, Centro Cardiovascular del Zulia. Comerciales y ya regresamos con más. Expresión libre, donde cada voz encuentra su... Bien, amigos, continuamos desde el Centro Cardiovascular del Zulia, acá en La Coromoto, recordándole que tenemos todas las especialidades médicas en el Centro Cardiovascular del Zulia en sus dos sedes: Sierra Maestra 15 con 18, La Coromoto 171 en la calle, en el Boulevard Coromoto, a pocos metros de la alcaldía de San Francisco. Estamos conversando con el doctor Edwin Betancourt,
cardiólogo, director fundador del Centro Cardiovascular de Zulia. Dejamos pendiente con el tema de la hipertensión unas preguntas que vienen a la mente y que tienen que ver con las edades. Porque la primera que debemos hacer es, ¿existen edades para la hipertensión? ¿Puede un niño, un joven, un adulto y un adulto mayor, hay adulto y adulto mayor, que es la tercera edad, tener un mismo tipo de hipertensión o cada una es específica? Bueno, la hipertensión arterial se puede presentar en cualquier grupo etario, ¿okay? A partir, más específicamente, de los 18 años. ¿Okay? No pero puede haber un niño hipertenso. Pero sí lo puede haber por condiciones, por otras condiciones. Pero es una patología pasajera. Secundaria. Hipertensión, eso se llama hipertensión secundaria. Secundaria, ok, correcto. Es lo más frecuente. Pero a partir de los 18 años sí comienza a establecerse una relación que tiene que ver con la herencia. O sea, al que tenga padre y madre hipertensos, tiene un 70% de ser hipertenso independientemente de la edad. Eso es un punto importante. ¿Ok? Y pero las cifras a nivel mundial están establecidas desde los 30 años. Entonces, de 30 años en adelante tenemos 1.400 millones de hipertensos. 1.400 millones de hipertensos. Esa es la población de China. Esa es la población de China o de India. Pero que te estoy hablando, dijimos ahora que el 30% de la población total tiene hipertensión. Que lo sepa o no lo sepa, ya es otro tema. Es otro tema. Pero de que los tiene, los tiene. La hipertensión va ligada directamente al avance de la edad. Entonces, obviamente, mientras nos hacemos mayores, vamos a tener más incidencia de hipertensión arterial. Te pongo un ejemplo. El 30% a partir de los 30 años, de 30 a 50 años. Cuando ya pasamos el límite de los 50 años, ese porcentaje sube, 33, 35. A los 65 años, el 40-45% son hipertensos. Y si pasa de los 70, eso puede llegar al 80%. O sea, está íntimamente relacionado con el envejecimiento y en la medida que somos más longevos, vamos a ser más hipertensos. Ahora, no se puede, lo digo para que usted nos lo explique, incitar, provocar de alguna manera medicamentosamente. Ejemplo, hoy día hay una moda de la gente joven tomando vasodilatadores o lo que ¿Vasodilatadores de qué tipo? Por ejemplo, vamos a hablar de uno que ya tiene un nombre que es el más conocido, Viagra, por ejemplo. Okay. Muchacho de 20 años no genera ese tipo de medicamentos en un muchacho joven que en un par de años, quizás un poquito más, el muchacho pueda desarrollar una hipertensión producto de ese medicamento. Por ejemplo. Tanto como desarrollarla, no creo. De todas maneras, lo que hay que dejarle claro a la colectividad que estos medicamentos tienen una indicación muy precisa y es la disfunción eréctil. Como segunda indicación serían pacientes con hipertensión arterial pulmonar que podrían utilizarse. El uso inadecuado de estos medicamentos puede traer no solo efectos colaterales, sino consecuencias, y más si el paciente ya tiene una enfermedad cardíaca establecida, porque bien es sabido que paciente que acude con una angina cuyo tratamiento de entrada es un vasodilatador y ya se le ha ido, él por su cuenta, por su actividad, se ha tomado un sildenafil, la combinación de ambos te da una hipotensión tan severa que no se puede al paciente sacar del cuadro de hipotensión por la potenciación de un vasodilatador por el otro, la cual en ocasiones es irreversible y el paciente fallece. ¡Wow!
Así, entonces el llamado en ese caso, o el libre uso de moda, como tú lo estás diciendo, es que tener en cuenta que estos fármacos bien indicados tienen su cabida en pacientes que tengan la patología, pero el uso libre puede traer consecuencias, ¿cómo no? Ok, ya estamos claros entonces que el medicamento a esos jóvenes no desarrolla pues una Directamente hipertensión arterial. hipertensión como tal. Ahora, cuando hablamos de los grupos etarios, por supuesto los más propensos es a medida que uno avance en edad. Así es. Pero hay casos de casos, porque la vida es así. Por ejemplo, yo tengo el caso de un amigo común, Gustavo Enrique Vecino, es un hombre de 72 años. Él no le niega la edad a nadie. Gustavo, desde que yo lo conozco, ha estado flaco una sola vez, como de tu peso llego a estar, haciendo ejercicio. Me consta, lo vi. Pero sí, desde que yo lo conocí no era así de gordo, pero sí tendió a engordar como es hoy día. Y Gustavo Vecino tiene la tensión, donde se la tome, en el momento que se la tome, 12.8. Maneja esa tensión toda la vida. Sí. Su padre duró casi 100 años. También su madre sí se fue un poco antes. Y no recuerdo que ninguno de los dos fuera hipertenso. Bueno, o sea, todo eso... ahí es cuando te decía que la parte genética importa, ¿ok? Porque en medicina siempre decimos 2 y 2 no son 4. De repente, el paciente que, por ejemplo, fuman toda su vida mueren de otra cosa y no de cáncer de pulmón. Entonces, pero sí hay un riesgo ligado a la patología. Entonces, se podría decir, en este caso particular, paciente obeso y de edad tiene 2 factores para ser hipertenso. Y no lo es, bueno, aleluya, pero te puedo asegurar que el segmento de la curva más bajo, si hablamos de un diagrama en campana donde la mayoría que tiene esta patología son hipertensos, él se encuentra en los extremos de la campana. O sea, son el menos porcentaje. El menor porcentaje son ese tipo de pacientes. El resto, olvídate. 70 años, sobrepeso y de repente pueda tener otra condición, el 80%, como te lo acabo de decir, va a desarrollar hipertensión con el tiempo. Obligatoriamente, porque está propenso a que eso sea así. O sea, tiene todas las condiciones para que ocurra. Así. O sea, el caldo de cultivo. El caldo de cultivo, de esa manera. o, como decimos nosotros, los factores de riesgo. Entonces, un paciente que es sedentario, que tiene sobrepeso, que tiene un grupo etario de tercera edad, tiene todas las condiciones para ser hipertenso. Doctor, hay gente en este mundo que todavía fuma. Bueno, imagínate. El cigarrillo. Bueno, el cigarrillo, el alcohol. Bueno, casi todo el mundo bebe. Ah, bueno, pero así como fuman, también el consumo. Pero el exceso. Pero es que el cigarrillo, pero ni probarlo. Mira, yo fui fumador, ¿no? Tú sabes un número importante. Cada vez que un individuo enciende un cigarrillo y se fuma ese cigarrillo, tiene una elevación de la presión arterial sistólica en 15 milímetros de mercurio, alrededor de 15 milímetros de mercurio, y diastólica de 8. Y ese efecto le dura 30 minutos. Entonces, imagínate que te fumes una caja al día, solamente con el hábito tabáquico, tú tienes todo el día, te estás autoagrediendo con hipertensión arterial, o sea, con cada encendida de un cigarrillo. ¡Wow! Es increíble cómo la gente todavía sabiendo eso, fuma. Sí, lo que pasa es que, bueno, son cuestiones que no del todo se conocen, ¿no? O sea, al menos no la población. Y es deber de nosotros, como trabajadores de salud, hacer llegar esta información. Porque yo pienso que la hipertensión arterial es un tema de todos. Son tantos la cantidad de enfermos que esto no puede ser trabajo, y así lo reza la Organización Mundial de la Salud o la Federación del Corazón, que esto no puede ser trabajo nada más de cardiólogos, esto tiene que ser trabajo de
el sistema de salud completo, donde se tiene que involucrar médicos generales, médicos internistas, los especialistas obviamente, pero también el personal de enfermería, el personal que tiene contacto con pacientes a nivel de farmacia, estamos en la obligación de buscar hipertensión arterial y una vez identificada, orientar a ese paciente para su tratamiento. Para despedir, porque ya nos quedan unos minuticos de programa, ¿por qué es tan vital que el paciente hipertenso busque la ayuda profesional y permita pues mantener ese contacto o esa ayuda profesional? ¿Con qué finalidad? El diagnóstico es fundamental. Una vez hecho el diagnóstico, tú no puedes tratar ninguna patología en la cual tú no tengas bien establecido el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico podemos concretar primero que es fácil, no necesita grandes aparatajes, no necesita estudios invasivos, no, es sencillo, es fácil, es accesible. ¿Ok? Como el diagnóstico es fácil, el tratamiento también es fácil de acceder, o sea, porque no son medicamentos ni ultra costosos ni de difícil acceso. En cualquier farmacia tú consigues una formulación antihipertensiva. Entonces, si tenemos esa facilidad de diagnóstico y esa posibilidad de tratamiento, en verdad debemos hacer todo lo posible por llegar a lo que decimos, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Todo paciente hipertenso, independientemente de su edad, debe estar por debajo de una sistólica de 130 y una diastólica de 80. Que tiene 80 años, que es normal que él tenga 150, 90. Es falso. Todo paciente por encima de 130 tiene un riesgo aumentado. Y el objetivo siempre debe ser este. Pues se puede negociar ciertas tensiones arteriales cuando el paciente está por encima de 80 años y que no tolera estos objetivos. Entonces se negocia la cifra. Ok, yo puedo tolerar hasta cierto límite, 140, 150. Pero de allí en adelante, te estoy hablando de pacientes por encima de 80 años, y eso se establece en las últimas guías de tratamiento de hipertensión arterial, porque eso, la aterosclerosis de la sistémica no permite que ellos toleren tensiones más bajas. Entonces, bueno, se negocia, pero no es para todo el mundo, es para mayores de 80 años. Doctor, de verdad que es un placer tenerlo acá, siempre sus conocimientos profesionales como especialista en la materia cardiovascular y en la materia del corazón, pues son una ventana abierta al conocimiento de nuestros televidentes y nuestros oyentes en la radio. Le agradezco mucho el habernos permitido estar acá con ustedes, acá en el Centro Cardiovascular del Zulia, que no me canso de promocionar, de invitar a que la gente venga, que la gente acompañe, que la gente que se sienta mal salga de aquí como otra persona, porque de verdad que hay un equipo de especialistas en todas las áreas de altísima calidad y de gran profesionalismo. Agradezco mucho al doctor Edwin Betancourt el habernos permitido estar acá en el Centro Cardiovascular de Zulia, y a ustedes, muchísimas gracias por estar allí siempre frente a sus televisores, escuchándonos a través de la radio y por supuesto a través de todas nuestras redes sociales y plataformas digitales. Se van con Dios, se regresan a un próximo programa, no se me queden allá, y les recordamos a los que nos quieren y a los que no nos quieren que en lo más profundo de nuestros corazones siempre le vamos a hacer el doble y hasta el triple de los que nos desean. Cuídense mucho, feliz tarde noche para ustedes, se les quiere, chao, hasta un nuevo programa. Expresión libre, donde cada voz encuentra su eco.